Hola, hola familia, hermanos amados, que el Señor los bendiga enormemente a todos, eh, principalmente a la iglesia del bosque, la obra Nos, bueno, que el Señor nos vaya permitiendo en su misericordia ir creciendo según lo que Él ya ha predeterminado, o sea, sus planes ya el Señor los conoce mucho mejor que nosotros y de partida porque son sus planes. Obviamente el Señor conoce mucho mejor que nosotros, es como algo obvio lo que estoy diciendo, pero a veces no tomamos el peso de esas cosas. Ahora bien, tenemos que tomar el peso de mucho de lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. Ahora hay muchas realidades que creo que nos exigen tener una posición clara, más allá de que no sea el mensaje central del Evangelio, o sí, debemos tener posiciones claras respecto a cosas que están pasando en el mundo y en diversos aspectos de nuestra vida día a día y que van aumentando y tenemos que estar muy preparados para dar respuesta a algunas cosas. Eh, bueno, primero, ayer no grabé video. Les pido disculpas a los que estaban esperando, por lo menos algunas cosas. ¿Sí? Hoy día no habrá video por tal y tal motivo. Perdón, eh, espero que no vuelva a pasar. No, pero eh, por diversos asuntos no logré hacerlo y espero también la comprensión de ustedes. Eh, bueno, hay una de las cosas por las que tenemos que estar preparados es por la agenda abortista. ¿A qué me refiero esto? Todo, primeramente, el concepto de aborto y cómo se ha ido desarrollando rápidamente en los últimos tiempos, bueno, últimas décadas igual. Es un tema largo que es un problema para nuestra sociedad. Eh, el tema bueno, de las razones por las que se hacen esos abortos, claro, nos da a entender que hay un problema ahí que tiene que ser tratado. Y, y bueno, considero que la solución que se le da a la mujer violada, a la mujer con un embarazo complicado, con riesgo vital, con, con una serie de causales entendibles, no sé y no creo que la solución más valiente y más sabia y que deje menos secuelas emocionales y que deje menos daño emocional, incluso espiritual a la persona, no creo, no es la mejor respuesta al aborto. Tenemos claro porque esta mujer pasó por esto y por esto y por estas situaciones y ustedes no se ponen en su lugar. No necesariamente eso, no. Sino que no es la mejor respuesta, no es eso. Y claro, es como él es una respuesta y es lo que hay y es lo más factible. Eh, no creo que debiésemos, al menos nosotros como cristianos, tener esa mentalidad mediocre de, claro, es un problema que ocurre, se va a hacer igual, entonces hagámoslo bien. Eh, la gente va a abortar igual, los problemas van a seguir existiendo, entonces demos la solución más rápida, la solución más efectiva y entre paréntesis también la solución que pueda dar mayores recursos a diversos negocios que puedan requerir de los órganos de estos seres vivos pequeños aún no nacidos. eh, que puedan requerir de proteínas que tienen ellos y de diversas cosas que hay en sus cuerpecitos, las cuales hay también en los nuestros, porque somos de la misma especie y son solamente que ellos todavía no nacen. Claro, hay farmacéuticas que se saborean con esto. Ahora bien, la gran discusión que se da a nivel de ciencia es cuando comienza la vida. Entonces, permitiéndonos entender, por ejemplo, la vida comienza en el momento de la concepción, según la ciencia. Y según la biología, según eso, yo estoy de acuerdo con eso. Es así. Entonces, si vamos a apoyar el aborto, que se entienda como un funeral de partida, que se entienda como una pérdida de una vida, y una pérdida, claro, inevitable,
que se pudo haber evitado, o sea, que inevitable que se pudo haber evitado, claro, sino como una pérdida que lamentamos en verdad tener que llegar a esa consecuencia, a esa medida. No considero que el aborto sea algo que tenga que ser celebrado, independiente de de que sea vida o no, el daño emocional que lleva a la mujer que aborta y el tema de que piensa que se solucionó su problema con un aborto. Creo que una mentalidad mediocre de parte de nuestra sociedad. Y si estamos de acuerdo con eso, yo no tengo problema en decir que tienen una mentalidad mediocre. Eh, no se solucionan las cosas así. ¿No? Es como solucionemos un problema dándole otro problema. No, no. Eh, claro, si se llega a apoyar porque esta sociedad lo apoya, tiene que apoyarse también toda la carga emocional y en este caso psicológica, ¿ya? De, de la persona que está teniendo eso y todo tipo de apoyo que ella pueda necesitar. Siendo un poquito más radical también el tema de un funeral. ¿Por qué? ¿Por qué los órganos tienen que llevárselo y qué pasa con ellos? ¿Acaso los botan a la basura? No, no, no. No, no hacen eso. Eh, entonces, creo que se debiese tener la, la, el deber, no la oportunidad, sino que el deber de enterrar ese cuerpo, por muy pequeñito que sea. Bien, esa es mi mente, ahora mi mentalidad. Pero creo que a nivel de Biblia, a nivel de entendimiento nuestro como creyentes en Dios, debiésemos comprender que los planes de Dios con nuestras personas no, no parten desde el momento de que, que se da la concepción, sino que va mucho más allá. Dios tiene planes para nosotros desde antes incluso que fuésemos formados. Mira, Jeremías 1.5, un texto muy conocido en esta discusión. Antes que te formase, hablando Dios, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes, antes que te formase en el vientre te conocí. Y si te conocí es porque ya eras persona, incluso antes de la concepción. Y antes que nacieses te santifiqué, incluso antes te di planes y consideré y te di por profeta a las naciones. Dice, te di por profeta a las naciones. ¿A qué? ¿A qué lo digo por profeta a las naciones? A una persona. Porque los profetas eran personas. Entonces, pensar que pasamos a ser personas, humanos, en el momento de la concepción es científico y está bien, y está bien, pero a nivel de Biblia yo creo que va mucho más allá. Sí, es un tema que se da en la elección de Dios, así como en el llamado que Él nos da. Por ejemplo, en Jeremías dice, antes de que me formase en el vientre, incluso antes de eso, pero si lee Efesios, por ejemplo, en el 1.4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahora bien, ¿qué cosa escoge Dios? Escoge personas, como tú o como yo. No escoge cúmulos de células, no, Dios escoge personas. Desde más allá de de que fuese concebido en el vientre de su madre, sino que incluso desde antes de la fundación del mundo. Entonces, como cristiano, creo que, eh, claro, la ciencia nos da este punto de, sí, en el momento de la concepción comienza la vida. A nivel científico, claro, evidentemente. Pero a nivel de los planes de Dios, tu persona estaba desde antes de eso, desde antes de la concepción del mundo. Más allá de cómo entiendas la predestinación, que es una doctrina un tanto confusa para algunos muy clara, pero para algunos se confunden mucho en eso. Pero bueno, independiente de eso, no voy a hablar 22 horas, sino que voy a
simplemente mencionarlo, los planes de Dios estaban considerados antes de la concepción del vientre de tu madre, incluso desde antes de la fundación del mundo. Entonces va mucho más allá. El mundo de ahora está luchando en una agenda abortista. Acuérdense que al comienzo ocupé la palabra agenda, que significa paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, luchando para que el aborto se pueda hacer hasta las 12 semanas, para que se pueda hacer sin ninguna restricción, o sea, libre, sin ninguna causal, para que se pueda hacer avanzando en eso, paso 3, paso 4, ¿sí? Luego 24 semanas. La idea de todo esto sería llegar a un último paso donde cuando el bebé esté naciendo y esté afuera el 49%, algo por ese estilo. Todavía, claro, si está fuera menos de la mitad, se podría considerar que todavía no es vida, entonces, o si no se le ha cortado el cordón umbilical incluso. Entonces, llegando a ese punto, ponerle alguna inyección con algún químico letal y matarlo. Pero ya estando nacido, ya estando formado. Porque claro, hay órganos ahí. Hay cosas que valen la pena. Y cosas que son mucho más valiosas. Como finalmente el embarazo se transforma como en una cosecha. O sea, en una siembra y cosecha de grandes cantidades de proteínas y órganos que pueden ser usados para la ciencia. Y eso ha sido así. Se hace. Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque yo considero que esta opinión claro, considerar la vida cuando se le corta el cordón umbilical o cuando sale ya del cuerpo de su madre y se despega de ahí, ahí ya sería una vida. Entonces, antes de eso, tú la puedes quitar fácilmente sin ningún dilema moral. Lo considero horrible. Ahora bien, se hace esto con una intención muy lógica. Y ya con esto termino, vuelvo al tema y concluyo, que es dar una idea muy terrible para que luego decir cómo matar a un bebé y que ya está llorando incluso, eh, sino que bueno, hagámoslo a las 14 semanas, porque eso ya no es tan terrible. Entonces después te dicen, no, que lo puedan matar incluso hasta los 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, y entonces ya eso es horrible, es demasiado malo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, matémoslo cuando esté naciendo, y antes de que se le corte el cordón umbilical. Eso ya no es tan terrible. Entonces después te dicen, no, que se pueda matar hasta los 7 años. No, 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 eso es muy terrible. No, que se pueda matar hasta los 2. Hasta los 2. Eso ya es mucho más humano. ¿Ya? Y así se va avanzando. Es una agenda abortista, es una agenda de muerte. Eh, Terrible. Pero simplemente considerar la opinión de Dios. Ustedes son personas desde antes de que el mundo existiera incluso. Eso. Quiero hacer esa reflexión. Quiero que se queden pensando en eso. Y nos vemos mañana, día domingo. Vamos a seguir ahí conversando sobre los dones espirituales. Es un tema distinto, obviamente, pero es bueno que estemos también ampliando nuestra mentalidad a diversos temas que tenemos que tener una visión clara. Ya no digo, por supuesto, que todos tienen que estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo ahora. No estoy diciendo eso, no. Pero sí que tenemos que pensar en cuanto a esto y tener una opinión. No seamos mediocres también en cuanto a estos temas, sino que tengamos una opinión clara. Eso, hermanos, y disculpen por no hacer video y disculpen por no afeitarme. En verdad, bueno, perdón. Abrazos. Chao, chao.